Bienvenida, Tatiana. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy muy triste y muy desesperada. La verdad, porque yo prefiero 1000 veces estar con mi pareja y sufrir maltratos con mi pareja que regresar al infierno que yo estaba viviendo con mi mamá. ¿No tienes otra opción? Sí tengo más opciones. ¿Tu papá? Bueno, él en paz descanse, pues me había dejado una casa, pero se apoderaron de esa casa, entonces, ¿Indebidamente? indebidamente. Entonces, Bueno, antes de que continúes, permíteme presentarte. Precisamente aquí está Mario Herrera, nuestro abogado, Irene Moreno, nuestra psicóloga, es sexóloga también, y estamos aquí para apoyarte, o sea, para hacer una red de apoyo como siempre lo hacemos, ¿no? Claro que sí, Rocío. Perfecto. A ver, cuéntame entonces, ¿tu papá trascendió hace cuánto 2 tiempo? años ¿Víctima de? de COVID. Ok. ¿Te dejó esa casa a ti? Pues ¿Esa es que propiedad? antes de morir no pudo ¿No hizo testificar testamento? bien. No, ¿A quién se le quedó o fue invadida la casa? sí fue invadida por otras personas. Pues se ¿Personas supone que conoces o no iba a poner- conoces? No, no conozco. Ok. Nos iba a poner como titulares a mí y a mi hermano. Pero pues yo la verdad no me quiero regresar pues con mi mamá porque yo desde muy pequeña pues ella siempre me sobajaba, me Perdón humillaba. por regresar primero al origen de la casa. Es muy importante porque quizás sea una de las posibles salidas para poder apoyarte y que realmente salgas de ese círculo de violencia. Tengo que insistir en la propiedad. La propiedad a nombre de tu papá, ¿sí? Sí, Escrituras a nombre de tu papá. sí, Existen las escrituras, sí, pero no las tienes. no, ¿Sabes dónde está la casa? sí. Debe existir entonces, supongo, Mario, un registro público de la propiedad. Si no tengo las escrituras, ¿cómo sé cuál es el registro público de mi propiedad? Bueno, en el caso de las escrituras, únicamente las pueden pedir dos autoridades, un notario o un juez a través de un mandamiento. En el momento en el que se haga la sucesión, el juez pedirá dos tipos de mandamientos. Uno directamente al registro público de la propiedad, en donde sabremos qué propiedades tiene el de cuyos, es decir, la persona que falleció, y otro el Archivo General de Notarías para conocer si dejó algún testamento. Ok. Normalmente esas autoridades responden, sí, esta persona tiene esta propiedad, y de ahí ya se inicia la sucesión sobre esta propiedad. O sea que hay una posible esperanza. Muchas. Ok. Su hermano está desaparecido. Tiene 30 años de edad. Él es víctima de las adicciones. Sí. ¿Cuándo desapareció? Hace un año. No volvieron a saber sabemos de él. nada de él, no. Ok, entonces la propiedad está invadida, está ocupada por otras personas, hay que hacer una serie de trámites legales y mi pregunta es, ¿estás dispuesta a hacerlos? Si se puede, sí. Sí se puede, lo acaba de decir Mario, que es abogado, ¿ok? Y tenemos un excelente notario que nos puede echar la mano. Hay muchos, por supuesto, pero podemos buscar a uno de entera confianza que nos puede ayudar. Ya dimos el primer paso, ok. Vamos a lo que has vivido al lado de tu mamá, violencia. Violencia física, violencia verbal. Pero al grado de decir, Desde que estaba... o sea, no quiero estar ahí, prefiero estar Sí, con un hombre porque, que me mira, golpea. Desde que estaba yo pequeña, ella me bañaba con agua fría. Ay, Si yo Dios. siempre quería que yo fuera perfecta en la escuela y que sacara puro 10, y si me veía un 9 o un 8, yo le tenía un miedo horrendo, pero horrendo de llegar a la casa porque yo sabía que ella iba a agarrar mi cabeza y me iba a azotar contra la pared. Ay, me Dios clavaba mío. sus manos así, con sus uñas, en todos mis hombros y me dejaba así como si fuera un gato. Y aparte, Marcados. siempre me decía que era un animal, que no servía para nada, así, nunca me dio ánimo. Me daba miedo hasta ponerme una ropa, me daba miedo dirigir la palabra, o sea, todo para yo, cualquier cosa, dirigirme a mi mamá, le tenía mucho ¿Y miedo. tu mamá qué hacía? Pues es que ella está mal, ella tiene un trastorno de bipolaridad, pero Digo, no ¿tú lo y tu quiere papá? aceptar. No, pues mi papá siempre me apoyó, él siempre fue muy dulce conmigo, una persona muy linda. O sea, él los defendía. Sí, él siempre me dio mucho cariño, para él yo era su princesa. Pero él ella- nunca jamás me trató con violencia de ninguna manera. ¿Y Él cómo siempre- trataba a tu mamá? O sea, cuando tu mamá tenía esos ataques tan violentos, que pues más que bipolaridad. Sí, o sea, porque pueden indicar entablabas... otra cosa, Irene, ¿cómo reaccionaba tu papá? No, pues es que se hartó como cualquier hombre, así como cualquier hombre, cualquier se fue? mujer ¿La se dejó fue o de qué? la casa. No aguantó los insultos porque también a él lo agredía. Él siempre le traía detalles o regalos y trataba de arreglar las cosas y ella lo corría o la aventaba igual botes de agua. O sea, ¿Cuántos años duraron juntos o cuántos años tenías tú cuando ellos se separaron? pues yo tenía 18 años, Ya eras mayor de edad. ya. Pero para Y esto tu yo... hermano tenía 22, Sí, te lleva 4. sí.
Pero para esto yo creé un plan. Imagínate cuál fue mi miedo, que yo me salí de mi casa de mi mamá, yo no aguanté a los 18 años. De chiquita le tenía mucho miedo, pero cuando yo me rebelé, cuando yo cumplí la mayoría de edad, yo me rebelé y yo dije, yo no quiero vivir eso, me voy a volver loca a su lado, voy a enloquecer No, si yo sigo es para viviendo que eso. estuvieras ya O sea, yo dije, me trastornada. va a desesperar tanto al grado de que no sé qué vaya a pasar conmigo. Entonces yo creé un plan para alejarme de mi mamá. Yo ¿Cuál? le tuve que pedir ayuda a una amiga y yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, llévatela a comer, aléjala unas 2 horas y en ese momento yo agarro mis cosas, agarro un amigo y que me lleve con mi papá, porque ya no puedo con eso. Y te Ya no fuiste. puedo seguir, y O me sea, fui. tenías miedo hasta que te vieran empacar tus cosas. Sí, o sea, yo tenía tanto miedo que yo le dije, ¿sabes qué? Entretenla lo más que puedas. Yo no quiero. Y de hecho, antes de eso yo le dejé una carta explicándole verbalmente porque nunca me atreví a decirle con palabras el daño que me había hecho. Se ¿Por lo qué? dejé en una carta, pues no sé. Tenías miedo de que porque te nunca me reaccionara escuchaba, peor. nunca me escuchaba, o sea, ella nunca sabía mantener una plática de conversación. O sea, siempre gritaba, siempre me insultaba de barbaridades muy fuertes. Si yo le dije, espérate, mamá, relájate, no sabía escucharme. Tatiana, Entonces, te tengo que preguntar algo, interrumpirte un poquito aquí. Me interesa mucho que me digas. ¿El trato de tu mamá hacia ti era el mismo hacia tu hermano? pues mira, a él no lo agredía verbalmente, pero a él Físicamente sí. físicamente sí, una vez agarró unas cuerdas del cable que se le conecta al DVD y agarró y le bajó sus calzones y le dio así y lo marcó. Al grado de que un día le llegó a dar en su parte y le sangró. Y yo me quería meter, pero me daba tanto miedo de que, o sea, si yo me metía, ella se iba contra mí. Yo nada más veía su cara de mi hermano de que me decía, ¿por qué no me ayudas? Pero yo tenía mucho miedo, o sea, era un terror hacia mi mamá, que después se convirtió en valor y en coraje y pude salirme de aquí. ¿Tu Entonces- hermano se quedó? ¿Mande? ¿Tu hermano se quedó ahí? Sí, en ese momento. ¿Siguió sí. viviendo con un ella? tiempo, pero después ya no. ¿Hasta cuánto tiempo después tu hermano salió de la casa de tu mamá? Pues sí tardaron unos años. Él tiene 30 años actualmente. ¿Dónde vivió la última vez? ¿Con tu mamá o con Sí. tu papá? No, con mi mamá, se mantuvo con mi mamá. O sea, hace un año que se desapareció. Sí. Y Hasta salió los, de la los casa de tu mamá. 22 a los 29. Son 7 años que él todavía estuvo ahí. Y no tiene comunicación contigo. No. ¿Tú no. tienes la Yo siento manera de que él se no se quiere comuniquen acercar a mí ustedes? porque siente que yo tengo contacto con mi mamá y yo le voy a explicar de dónde él está, pero... Pues utiliza las cámaras y si nos está viendo, mándale un mensaje, por favor, a Pues esa en cámara. cualquier la lado uno, que por te favor. encuentres, hermanito, la verdad es que me da mucha tristeza que por culpa del trauma que mi mamá nos ha causado, tú te alejes de mí, porque yo no te voy a hacer daño. Y discúlpame si algún día, si es muy tarde, si yo nunca te pude defender. Pues es que no es para pedir disculpas, Irene, o sea, una psicopatía aquí bastante importante, ¿no? Que analizar, que no tiene nada que ver con una bipolaridad, o sea, porque no ha sido ni siquiera diagnosticada Reina. 1, 2, estos espasmos agresivos excesivos, por Dios santo, o sea, ya el simple hecho de empujar o lastimar o verbal o psicológicamente, físicamente a alguien, ya es un delito, pero imagínate la hazaña. ¿Cómo vas a azotar contra la pared? Imagínate que, perdón, ¿no? Perdón, Rocío. Ella, como pues nunca se pudo llevar bien ni con mis abuelitos ni con mis tíos, porque en mi casa también vive a mi tío y mi abuelita en paz descanse, pero también ella falleció. Imagínate que si ella se peleaba con ellos y si después yo les dirigía la palabra, me dejaba sin comer o me decía, mira, ¿sabes qué? No les vas a hablar, y me metía un miedo. Imagínate que para vivir en la misma casa yo tenía que esconderme para hablarle a mi abuelita. ¿Y no te mi decía tu abuelito, oye, por qué Solo no me porque hablas? Ella se peleaba con ellos, quería que yo me desquitara y quería que yo los ofendiera a ellos. ¿Yo por qué los iba a ofender tan pequeña? ¿Por qué me iba a poner en ¿Sus esa...? papás? Imagínate. Entonces, ¿Eran papás de ella? Sí, a escondidas. Imagínate, si yo quería tomar una taza de té y ella se había peleado con mi abuelita, pues nada más porque se había peleado con ella, yo me tenía que esconder a que ella se fuera por algún mandado para yo poder hablarle a mi abuelita. Nada más estaba yo ahí vigilando que no regresara, porque ella me lo había propuesto. Qué psicopatía tan extraña, ¿no? Sí, o sea, Fíjate un trastorno que este muy nivel extraño. de crueldad, este nivel de odio, Uf. puede venir también de un problema mental que incluso es genético, Ajá. en el que habría que, por supuesto, revisar cuál es el origen de toda esta violencia extrema, que evidentemente
pues los puso en grave riesgo, Uy. pero no solamente los puso en grave riesgo, sino logró acabar con algo que es tan importante como es la autoconfianza y la confianza en la vida. Por eso, Tatiana, tienes tanto miedo, porque si no puedes confiar en la madre es finalmente quien te da este sostén emocional que te hace sentir valiosa o no en el caso de una madre ausente, pero en el caso de una madre violenta puede acabar completamente con este sustento emocional que te hace sentir que, vale la pena vivir y que tú vales la pena y que además puedes vivir en este mundo, por lo cual tú estás tan paralizada emocionalmente, no tienes herramientas, no aprendiste esas herramientas. Por supuesto que tu mamá es una persona que tiene que ser revisada psiquiátricamente, hacer un buen diagnóstico. Urgente. Y yo no sé cómo tu papá, siendo tan buen ser humano y dándose cuenta el sometimiento al cual ustedes estaban con tu madre, no se los llevó, él tendría que haberlos apartado. Sí. Porque el daño es irreparable y muchas veces irreversible. Y tú tienes un hijo. Entonces sí es bien importante ver las causas, no solo a nivel, te digo yo, familiar, emocional, Sí. sino cerebral, mental, que han llevado a tu mamá a cometer todos estos delitos que lo son, Totalmente. que lo dirá Mario, No. estos delitos, porque además tú crees, Tatiana, que no hay otra opción, que no hay otra salida. Tú eres, efectivamente, ella es tu verdugo también. Pues sí, Y es no que sabes vivir de otra manera más que a partir de la violencia. por eso me escapé y me fui con mi papá. Pero pues es que como él volvió a rehacer su vida y se casó, ¿No la te verdad... aceptaba tu nueva pareja? No, la verdad es que era una mujer muy cizañosa, como que le daba celos de que mi papá me trataba como su princesa y le daba muchos celos. Oye, ¿esa mujer se quedó viviendo en esa casa? Sí, ella sí. De hecho, se quedó con todas las pertenencias de mi papá. Y un día... Entonces, ella es quien invadió esa casa, quien tomó esa casa como No, son suya. otras personas. ¿Pero ella vive ahí? No. ¿Se la ya renta? sé. No, ya vive en otro lugar. Por eso. Entonces, no se quedó a vivir en esa casa de tu papá. Un tiempo, pero después se fue. Se fue. Y fue cuando entraron las otras personas. Sí. No sabes si tu papá vendió la casa. No sé si nada. antes, es que no sé mucho porque de hecho se fue así de repente, o sea, nunca me dijo y platicó, oye, tengo esto acordado, jamás. Pues igual y se la renta a alguien más la señora y no sabemos. Bueno, nos vamos a encargar de eso. Pero te pregunto, si tuvieras otra opción para por fin hacer tu vida, que no fuera con tu papá, digo, con tu mamá ni con Pedro, ¿lo harías? Sí, lo haría. En donde sea. ¿Temporalmente hasta un albergue te irías con tu hija? Es que no sé, la verdad es que esos lugares me entristecen, como la verdad yo estoy deprimida, me entristecen. Ujú. Yo creo que, mira, hay de albergues a albergues y no todos son malos. Es una opción que te damos temporalmente en el afán de que mientras corre el proceso de la búsqueda de los documentos, las escrituras, todo este tipo de rollos, nosotros nos movemos, tú estés a salvo. Eso es lo más urgente para nosotros. Si no estuvieras viviendo este tipo de violencia y trajeras esta historia de vida y tuvieras una bebé, es que todo es importante. Sí. Ese ambiente no es no solamente el indicado, el adecuado, el correcto, el humano para ti, sino también para tu hija. Pero regreso después de este consejo porque hay que recibir a Pedro. Es una relación que terminó sin entender porque se dio casualmente. Sí, mira. No era un noviazgo. Dios mío, tengo que confesar que estoy impactada. O sea, no me puedo imaginar a una madre agarrándole la cabeza a su hija y estrellándola contra la pared, o agregándola a tablazos, o enterrándole las uñas hasta marcarla, conectarle la plancha, o al hijo pegarle en las partes bajas, en las partes íntimas, Mario, provocándole sangrado. Pues es un delito tras otro delito, tras otro delito, tras otro delito. Y a lo mejor en casa muchos dicen, pues es su mamá, no importa. No tenemos ningún derecho como padres a maltratar a nuestros hijos de ninguna manera posible, ni siquiera verbalmente. Que quede claro. Hace mucho tiempo estaba dentro de nuestra legislación el derecho a educar a los niños y se Sí, con sangre, ¿no? permitía algún tipo de violencia. Sin embargo, el mundo cambió y ahora son los más protegidos. Bendito Dios. Hay quienes creen que pues, la letra con sangre entra, pero eso es un mito. Ahora las nuevas formas de educación son, bueno, a través del cariño, del amor, y eso es justo lo que busca nuestra legislación.
que los niños sean protegidos porque este tipo de violencia les genera a futuro problemas para su desarrollo. Claro. Y lo que busca pues, las legislaciones internacionales es que haya un desarrollo ciudadano más armonioso y no basado en la violencia. Entonces, estas prácticas a partir de 2012 están prohibidas. La educación por parte de los padres con violencia es un delito. Claro, lo tienes que denunciar. No importa cuánto tiempo haya pasado, O sea, no importa cuántos años. no importa, lo puede denunciar. Y fíjate, así como se lo he dicho a las madres que denuncien a sus hijos, los hijos que sufran ese tipo de violencia tienen la obligación y el derecho de denunciar a sus progenitores si así lo requieren. Sí, y es muy importante porque no solo detenemos este problema que nos está causando a veces detener nuestro desarrollo propio, sino que hacemos justicia a nosotros mismos y hay mecanismos encargados de ayudarnos a solventar todos los problemas psicológicos que tuvimos durante la violencia, que en realidad se ven reflejados en el desarrollo social. Y esto nos va a generar conductas antisociales, que es justo lo que pena la ley. Claro. Todo nuestro código penal son conductas antisociales. Claro, ahora lo sorprendente, y te tengo que felicitar, es el trabajo que hayas hecho, Tatiana, en ti. Porque te veo como en paz, o sea, con mucho miedo y mucho dolor, pero muy cierta, muy centrada en ti, ¿me explicó? O sea, no afectada al grado de repetir ese patrón, por ejemplo, con tu hija, ¿no? Pensé que ya no me dolía, ¿no? Son dolores que piensas que ya no mi te duelen, vida, pero si lo que no ahorita que trabajas, ya hago un explota. recuento de todo, como nunca lo saqué, pues sí duele mucho. Nunca lo has hablado con nadie. Pero no, Ni con Pedro. abiertamente no. Ni con Pedro. Algunas veces, pero me daba pena decirle algunas cosas. La verdad es que no ¿Como me por abrí ejemplo? totalmente. Pues eso que te decía, esto que te dije de que me azotaba, de que le pegaba a mi hermano, cómo lo bajaba, cómo se le veían sus partes y todo eso. Pero por decir, no solo fue eso, sino también me creó inseguridad con mi cuerpo, con mi persona, porque luego yo iba y me ponía una ropa así, yo le decía, ¿cómo me veo, mamá? Y me decía, te ves naca, te ves fea, porque así te ves, mira, se te sale esto de aquí, o sea, ¿cómo yo me voy a poner a fijar en un complejo si estoy niña? O sea, desde niña, ¿qué complejo o qué inferioridad puede tener uno? O sea, siempre cualquier ánimo, siempre me lo bajó, siempre negatividad, o sea, nunca hubo una palabra de aliento de su parte, todo negativo. Si yo quería comer algo, hasta para eso me tenía que esconder, porque para eso le tenía miedo. Porque si agarraba en la cantidad más o menos de la que ella decía, también me pegaba. O sea, todo era un problema para ella. Dios mío. Ahora, Pedro, lo conociste hace dos Hace años. 2 años. ¿Cómo lo conociste? Lo que pasa es que coincidimos en el mismo edificio Ajá. porque él trabaja como quiropráctico y yo iba al dentista. Entonces yo sacaba citas ahí y yo ya lo había visto y la verdad pues sí me había llamado la atención, si te soy franca. Entonces un día coincidimos en el elevador y él me empezó a hacer la plática y él me empezó pues a cortejar poco a poco. Nos seguimos viendo más veces porque te digo que no es la primera vez que yo acudo, ya hay muchas veces. Empezamos a platicar y pues él me empezó a pedir mi número, decía que quería saber más de mí, como que empezó a mostrar mucho interés por mí. Yo dije, bueno, pues si me llama la atención es momento de empezar algo. O sea, me ¿Cuánto empecé a tiempo sentir. te cortejó? ¿Cuánto tiempo? Pasaron como 6 meses. Ah, un Y a rato. los 6 meses, pues me invitó a bailar. Pero pues la verdad, pues como cualquiera que está susceptible, pues yo estaba chava, salimos a bailar y de ahí nos fuimos a tomar unas copas. Y pues esas copas resultaron que terminaron en un hotel, la verdad. ¿Para qué te miento, no? No pudimos lo sé. aguantar. Somos humanos, ¿no? Somos carne y la verdad, pues caí A en... ver, Tatiana, no te estamos juzgando, cada quien su vida. Digo, hay diferentes formas de llevar las relaciones y no te justifiques. Y ¿cómo que karma? Tienes a tu hija. Ah, o carne, dijiste. No, karma. Ah, Carne. dije yo, ay, es que yo la Digo, carne, somos bueno, carne sí, y- nada más es así. Y la verdad, como me llamaba tanto la atención, pues cedí. Pero obviamente causó estragos y salí embarazada de ahí. ¿Tu primer hombre? Sí, es mi primera relación. ¿Tu primer novio? Imagínate mi primera ilusión, lo idealicé, o sea, estaba súper emocionada y yo dije, al verlo, empecé a sentir como un calor, un confort en él, que yo a mí me Pues hacía el primer falta. amor, porque Me hacía el mucha amor, el falta, primer amor no entonces, vino de tu mamá. Pues jamás, me empecé a tenerle mucha confianza y entonces pues cuando él se entera que yo estoy embarazada, ¿Al cuánto tiempo? a los 2 meses.
Me enteré después se de que siguieron fuimos al viendo. hotel. Sí, nos seguimos viendo y seguimos repitiendo lo mismo, igual seguíamos teniendo pues relaciones sexuales. Ujú. Entonces, pues él se entera a los 2 meses, yo voy y le digo, pero pues de momento yo lo noto inestable, lo noto inseguro, o sea, de momento él no me quiso decir, no supo qué decirme, o sea, estaba se le inseguro, esperaba. no le vi ganas de decirme quiero algo contigo. Y entonces yo dejé pasar el tiempo y viví mi embarazo con mi mamá, o sea, en su casa de mi mamá. Me quedé ahí porque pues él no me daba ninguna solución, ni modo ¿Con que tu mamá? ni modo que yo estuviera pues Qué miedo, Tatiana. ay sí, en la ¿Y qué? calle. No, qué miedo estar con tu mamá. Pues digo, yo creo que hasta en la calle me quedo, pero no con tu mamá. ¿Cómo crees? Pues es que no sé, ¿Te, a mí te por- maltrató embarazada? No, embarazada no me maltrató, gracias a Dios, no. Bendito Dios. Pero pues ya bastante con lo que me había dicho, ya hecho, ya había estado muy traumada. Entonces, pues me quedé a vivir el embarazo, pero yo la verdad, como yo no movía mi dedo del renglón, yo dije, me tengo que salir de nuevo como sea. Yo no voy a dejar que mi hija viva Crezca los aquí. mismos traumas y que vea después cómo, se va a sacar de onda a decir cómo mi abuelita le va a pegar a mi mamá o que hasta ella misma se traume, siendo que yo no la estoy tratando así a mi hija. Entonces, Ujú. yo empecé a pensar desde mucho antes, embarazada, entonces yo le seguí rogando y rogando, o sea, yo la verdad... no- ¿Estabas enamorada? Sí, estaba... ¿Estás enamorada? Pues sí, la verdad sí estoy. ¿Ahorita estás enamorada? Sí. Entonces, pues llegué al punto en que, pues él accedió, Ujú. me dijo que pues tenía ganas de intentar algo, que íbamos a checar si la relación funcionaba. Entonces fue cuando me llevó a vivir a casa de su madre. Ujú. O sea, Y se ahí decidió. te enteras que él previamente ya tenía una relación. Pasaron, Que no estaba fue luego, comprometido luego, con pasaron una- como... Para esto, yo ya me había aliviado, llego a su casa y pasaron como 2 meses, pero yo no sabía que él era tan alcohólico, que tenía un problema de alcoholismo. O sea, Ujú. yo pensé que fue en el momento cuando tomamos las copas. Entonces, cuando yo empecé a notar eso, empecé a notar actitudes extrañas, pero al principio no era tan notorio. ¿Cuándo empezó a ser solamente- agresivo contigo? Pues de esa llamada, de esa vez que llegó muy tomado, se fue al baño, pero pues yo lo noté extraño, entonces yo la verdad lo fui a seguir. Como Y noté- ocultándote sí, algo. o sea, es muy extraño. Lo fui a seguir y noté que él estaba hablando pues con una mujer. Y le estaba diciendo, llorando, o sea, expresándose como nunca se había expresado conmigo. Que la adoraba, que la amaba, que era un error. Entonces mencionó mi nombre. Cuando dijo que era un error, mencionó mi nombre. Y entonces en ese momento, pues, yo no lo podía creer. Me sentí, Reaccionaste. entré como en shock, o sea, me dio mucho coraje. Y él empezó a decir que yo era un error, que fue una calentura producto de... O sea, no tuvo el valor de decir las cosas como pasaron. Y yo le dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, me empecé a exaltar, la verdad. Ujú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás ocultando? Y fue cuando él me dijo, en ese momento, obviamente, pues armado de valor, borracho cualquiera, me empezó a decir que él tenía ya una relación de tiempo, que estaba comprometido. Entonces, o sea, alma. imagínate para mí la decepción, el dolor. Si de por sí ya traía yo un dolor El shock. atorado, quedé totalmente impactada, pero sí me dio mucho coraje. Y en ese momento, pues soy muy arrebatada y agarré, le quité el teléfono y le empecé a contar la verdad a esa mujer. ¿Y qué te dijo la mujer? No lo podía creer tampoco. Me dijo, no, pues yo creo que tú me lo estás diciendo para quererme apartar de él. Le digo, no te estoy mintiendo. Ujú. Tenemos una hija de 1 año y yo vivo con él. Ujú. Yo no sé por qué no te habló las cosas claras desde el principio. Y lo comprobó ella. Sí. Y sí, se apartó.